Bienvenidos al resumen de los primeros 6 capítulos del anime Toki Doki Boso en Rusia, también conocido como Mi amiga rusa me tira a los perros en ruso. Comenzamos el capítulo viendo a esta chica kawaii, peli plateado, albina podría decirse, llamada Alisa o Alicia Mikhailovna Puyo, ¿El para qué cosa de quién? que resulta ser rusa, medio rusa, o la verdad no sé si es rusa completamente. Resulta que ella es parte del consejo estudiantil y es muy popular en la escuela y todo el mundo pues se queda viéndola con la jeta abierta. También en esa se le acerca un man que es el más popular del colegio para intentar hablar con ella, pedirle su número o invitarla a salir. Pero bueno, esta de la manera más educada posible le dice: Nel postel, ábrete de aquí, perro. Al llegar al salón conocemos a su compañero llamado Masachika Kuse, que resulta que estaba durmiendo en el pupitre, así que esta le da una patada al pupitre para despertarlo, y ese termina contándole que se había desvelado hasta la 1 de la mañana viendo anime, y después de haber finalizado su anime, procedió a llamar a un amigo para seguir hablando por el celular durante 2 horas más. Luego le dice en ruso y en voz baja le dice que es muy adorable, y así va a estar en todo el capítulo hablándole en ruso. Luego va a comenzar la clase, pero el Kuse se le había olvidado uno de sus libros, así que le pide a Lisa que si puede ver del de ella, entonces se le acerca. Al comenzar la clase vemos que el Kuse pues todavía sigue con sueño, entonces está quedando dormido ahí. Entonces Alisa como venganza lo chuza con un lápiz para hacer que así levante la mano. Entonces el profesor le pregunta sobre el tema, pero bueno, el Kuse no sabía un carajo. Pero en eso llega Alisa al rescate y le señala la respuesta. Esta la dice, pero bueno, resulta que esa no era la correcta. Después Alisa sí procede a decir la que era correcta. Entonces el Kuse se emperra y le reclama que porque le andaba señalando una respuesta que no era. Y esa pues lo hizo para vengarse. También Alisa le dice en ruso que parece un bebé todo adorable sonrojado. Después Kuse cuenta que cuando era niño jugaba mucho con una chica rusa que vivía cerca de donde su abuelo, y que por eso mismo él entendía ruso, entonces entendía todo lo que Alisa le decía, pero no estaba seguro si decírselo porque esta se apenaría y sería todo mucho más complicado entre los dos, pero igual sí lo frustra bastante que una rusa kawaii le esté echando los perros en ruso. Al rato vemos que el Kuse saca su celular y Alisa, como es parte del consejo, creo que es la tesorera, le dice que eso no está prohibido, que simplemente lo puede utilizar para emergencias, pero el Kuse le dice que es una emergencia. Después esta se lo quita y ve que estaba viendo una figura o un póster de algún juego o algún anime. Resulta que la chica del póster tenía el color del pelo parecido al de Alisa, y esta en ruso le dice que básicamente es un infiel y que tienen el mismo color de pelo. Luego llega la hora del descanso, ya saben, la hora de la comelona, donde conocemos a dos de los compañeros de Kuse, que la verdad no dicen su nombre y tampoco los encontré en Wikipedia o no sé si estarán por ahí, pero bueno, es el tipo rapado que se parece a Connie de Shingeki, así que digámosle Connie 2.0 por el momento. Y luego tenemos a este otro que tiene cara de papucho y que aparentemente no rompe ni un plato. Bueno, resulta que el Connie 2.0 grita que quiere ser popular, pero los demás lo ignoran con el típico sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Porque al parecer siempre está diciendo lo mismo todos los días. Al rato vemos que llegan 3 chicas que son parte del consejo estudiantil, entre esas está Lisa, que ya había dicho que era la tesorera. También está su hermano mayor llamada María Mikhailovna Kuyo, que es la secretaria del consejo estudiantil, y también tenemos a Yuki Suo, que es la vocera del consejo estudiantil. Connie 2.0 menciona de que son muy bonitas y todo eso, y que le gustaría tener oportunidad con la hermana de Alisa, pero el otro pana le dice que no tendría oportunidad ya que aparentemente tiene novio, porque siempre anda rechazando a todos los que se le declaran y les dice eso, aunque igual le dice que si no tuviera novio tampoco tendría oportunidad. También el Connie 2.0 le pregunta al Kuse cómo fue que se hizo tan cercano a Alisa, y ese simplemente le responde que tal vez es porque se han sentado juntos durante más de un año. Después vemos que las chicas no encuentran un lugar para sentarse y vemos que la Yuki mira bastante raro al Kuse, así que se le acerca y le pregunta que si se puede sentar con ellos, y bueno, esta acepta. Y ahí comienzan a comer y todo eso. Y después nos enteramos de que el Kuse y Yuki se conocen desde que son pequeños, desde que iban al jardín de niños. También resulta que Yuki en el pasado había sido presidente del consejo estudiantil y que Kuse había sido su vicepresidente. Entonces le pregunta que si quiere unirse al consejo, pero el Kuse la rechaza. También vemos que Lisa está algo celosa de ver que son muy cercanos. Kuse le pregunta a Yuki que si acaso ella es amiga de Lisa, pero ella le responde que le gustaría que lo fueran, que todavía no lo son. Así que se le pregunta a Lisa que si le gustaría, y ella le responde que pues no le molestaría. Al terminar de comer, Alisa le dice al Kuse que le sorprende que tuviera una amiga, a lo que se le responde que porque se le hace tan raro si básicamente ella es su amiga. Así que Alisa decide irse toda feliz al escuchar eso. Después vemos al Kuse de niño que iba a jugar al parque con una niña rubia rusa, y también cuenta que aprendió a hablar ruso por ella, pero que lastimosamente había olvidado su nombre. Y el Kuse pues procede a despertarse ya que estaba teniendo un sueño. Aprovechando que se había despertado temprano, decide ir al colegio para arreglar y limpiar el salón.
y al rato llega Alisa que lo ve y se sorprende algo. Después el Cuse se da cuenta de que una de sus medias estaba bastante mojada y se da cuenta que cuando venía por el camino un camión pasó por un charco y pues la mojó, pero que no hay ningún problema ya que tiene una media de repuesto en el casillero. Así que procede a quitarse la media mojada, pero como ve que el Cuse voltea la cara algo avergonzado, aprovecha para molestarlo, así que le pide que le traiga la media del casillero y luego le dice que como recompensa puede ponérsela. Y también Alisa en ruso dice que es una recompensa para ella, pero bueno, el Cuse está algo dudoso hasta que Alisa le dice que es un cobarde. Entonces este dice: no, ni mergas, a mí nadie me llama cobarde, y procede a colocársela de una manera bien sensualona. Pero bueno, mientras estaba en eso, sin querer cayendo, le termina tocando en la papaya, haciendo que Alisa se avergüence y termina dándole una patada que lo manda a volar. Después vemos que el Cuse intenta pedirle perdón, disculparse, pero Alisa está un poco evitativa, aunque al final le termina diciendo que no está enojada, que está todo bien, y le pide perdón por la patada que le había dado. Incluso intenta tocarle la cara, pero bueno, el Cuse retrocede y bueno, termina cagándola más, ya que le dice que gracias por lo que le había mostrado, o gracias por el regalo, o algo por el estilo. Entonces Alisa piensa que se le habían visto las pantaletas, y bueno, nuevamente se vuelve a avergonzar y le mete un vergazo al Cuse mandándolo a volar, para luego salir corriendo, aunque el Cuse termina persiguiéndola por todo el colegio para disculparse, hasta que al final pues los dos se cansan. Se le pide perdón y le regala una de las bebidas favoritas de ella. Alisa bebe un trago y en ruso le pregunta que si quiere un poco. Y bueno, pues el Cuse no puede decirle que sí porque se daría cuenta de que la entiende. Luego esta dice en ruso que no entiende nada de lo que ella le dice. Pero el Cuse en su cabeza está gritando: ¿cómo que no, carajo? Si me estoy aguantando como los verdaderos machos. Yuki le pide ayuda a Cuse para organizar un almacén que está todo desordenado. Y al llegar, Yuki le hace decir al Cuse algo bastante cursi. Y pues resulta que ahí estaba Alisa. Y este no sabía. Entonces la Yuki lo hizo a propósito. Y bueno, vemos que Alisa se pone celosa. Luego comienzan a organizar y ahí el prota habla mucho con Yuki. Alisa se pone celosa porque pasa mucho tiempo con ella y habla con ella. Y también le dice en ruso que le gustaría que pasara más tiempo con ella. Pero bueno, vemos que el prota se hace el pendejo. Después de un rato terminan de organizar el almacén, así que van a la oficina del consejo. Y cuando el Cuse ya estaba a punto de irse, aparece el presidente, que es este cuatro ojos llamado Kensaki. Este le da las gracias y también lo invita a comer como manera de agradecimiento. Pero el Cuse le dice: no, tranquilo mijo, yo paso. Pero en esas la Yuki interviene y le dice que debería aceptar, ya que al llegar a su casa no va a tener la comida lista. Entonces el presidente le pregunta que cómo sabía eso, y pues esta le dice que son amigos de la infancia. A la final el Cuse pues termina aceptando, así que van a un restaurante familiar o algo así, en donde Yuki comienza a elogiar mucho al Cuse, le dice que él es muy habilidoso para el trabajo físico, para el papeleo y todo eso. Entonces el presidente del consejo le dice que debe ser bastante bueno para que Yuki lo esté elogiando tanto, ya que no suele hacerlo, y le pregunta que si no le gustaría unirse al consejo, pero el Cuse nuevamente vuelve a rechazarlo, ya que no cree que ganaría nada. Pero el presidente le dice que sí tendría sus beneficios, ya que pues podrían recomendarlo. Pero el Cuse le dice que en el pastel porque no es ambicioso. Luego Yuki le dice que el próximo año ella se va a lanzar como presidenta y le gustaría que él estuviera con ella. También el Kensaki menciona, puta mierda. También el Kensaki menciona que Alisa también se va a lanzar el próximo año, entonces estaría compitiendo contra Yuki. Y vemos que Yuki la mira de una manera bastante sospechosa. Al terminar de comer, como ya es tarde, Yuki se va con el presidente por un lado y el Cuse se va a acompañar a Alisa hasta su casa, o bueno, hasta una parte. Ya vemos que Alisa va algo enojada. En el camino Cuse le pregunta que si de verdad quiere lanzarse como presidenta, y esta le dice que sí. El Cuse no le responde nada, vemos que Alisa lo mira fijamente y le dice que hasta ese lugar ya está bien, que se puede ir. Al rato el Cuse llega a su casa y nos encontramos con la gran sorpresa de que Yuki estaba allí en su sofá, leyendo un manga shoujo barra norteño. Y pasa que nos enteramos de que Yuki es la hermana menor del Cuse, pero pues estos fingían ser amigos de la infancia en el colegio. También al parecer Cuse vive solo y Yuki con sus padres porque le dijo que iba a pasar la noche allí. Por la mañana Yuki despierta a Cuse metiéndose en su cuarto y se le sube encima y le dice, bueno, ya saben, las frases típicas de los norteños, pero pues es molestándolo. Y luego pues salen a pasear. Primero se van a ver una película y vemos que Yuki quería volverla a ver, pero el Cuse le dijo: no, ni mergas, vámonos de aquí, no que querías comprar ropa. Y comienzan a ver ropa por aquí, ropa por allá, esa vaina está muy cara, no me alcanza. Hasta que llegan a un local y notan la presencia de Alisa, ya que los estaba viendo escondida. Y Yuki ya se había dado cuenta desde hace rato, así que decide mejor ir a hablar con ella. Le pregunta que si ya comió y que si le gustaría acompañarlos
a donde ellos iban. Pero vemos que el Kuse le dice que mejor no, porque al sitio donde van a ir probablemente no le va a gustar. Entonces Alice, al ver que el Kuse se opone, le dice que está bien, que quiere ir. Y resulta que el lugar a donde iban era un restaurante de comida picante llamado La Olla Infernal. Ya nada más con el nombrecito ya le da miedo a uno. Estos entran y cuando están en la mesa, Alisa ve que Yuki tiene una manera diferente de vestir, más masculina entre comillas, y a Yuki se le prende el bombillo para molestarla y le dice que estuvo en la casa de Kuse, o mejor dicho en su cama, y que esa camisa se la había prestado él. Pero bueno, el Kuse intenta explicarle lo que había pasado, sin contarle obviamente que es su hermano. A la final todos piden el mismo plato, que era como el menos picante de ahí, porque era la primera vez de Alisa comiendo ese tipo de comida. Todos comienzan a comer y dicen que está muy rico, pero bueno, vemos que Alisa está sufriendo probando esa vaina, porque comienza a decir en ruso qué dolor y cosas por el estilo. Entonces Kuse intenta decirle que no se la coma si no quiere, pero bueno, vemos que Yuki quiere seguir molestándola y después saca como unas gotas llamadas lágrimas del diablo, que es más picante aún. Pero Kuse le dice que no es necesario que se lo eche. Entonces Alisa, como para demostrar valentía, decide echarle unas cuantas goticas, y mala idea porque termina gritando. Luego de eso se van al parque y Yuki los dejó solos porque se fue a comprar ropa. Ahí Kuse nota un carro de helados, así que decide comprarle uno. Luego decide volverle a preguntar que por qué se quiere lanzar como presidente. Y Alisa le dice que simplemente quiere hacerlo, que qué problema hay con querer llegar más alto. También le pregunta que si tiene compañero para lanzarse al consejo, ya que pues es obligatorio. Pero se le dice que no importa, que va a buscar a alguien por ahí, ya que simplemente no necesita como en el papel. Pero en ruso le dice que le gustaría que fuera él. Aunque bueno, vemos que el Kuse no dice nada, pero sí tiene como un flashback donde una compañera estaba llorando en el colegio. Luego Alisa le pregunta a Kuse que si tiene cosas por hacer. Este le dice que no, así que le pide que la acompañe a comprar ropa. Y ahí Ali escoge varias ropas para probársela, ya que quiere impresionar al Kuse. Pero después se acorda un poco, ya que cree que Kuse no va a reaccionar cuando le muestre la ropa. Cosa que no pasa, ya que cuando le muestra el primer vestido, pues el Kuse le dice que se ve muy kawaii, muy bella y muy hermosa, muy elegante. Y Alisa, al notar que el Kuse la elogiaba tanto, pues decide probarse todos los vestidos. Y bueno, el Kuse siempre le decía que estaba muy bien, que le quedaba muy sexy y todo eso. Hasta que con la última prenda, pues que era un poquito más atrevida, cuando abre la cortina se encuentra con que Yuki estaba ahí. Y pues esta se avergonzó toda. Ya por la noche estos se van en el metro para su casa. Y pues Alisa andaba con cara de qué vergüenza, Dios mío, qué vergüenza. Luego al llegar a la estación se despiden y Alisa cae en cuenta de que los dos se habían bajado en la misma estación. Alisa llega a su casa algo decaída, pues por lo que había pasado todo el día, y es recibida por su hermana Masha con un abrazo bien caluroso. Y luego le pregunta que por qué se ve tan decaída, y esta le cuenta que se había encontrado con Kuse y con Yuki. Entonces Masha le pregunta que si le gusta el Kuse, pero él intenta negarlo. Pero Masha no es ninguna pendeja, ella sabe que le gusta, entonces le pregunta que cómo fue que llegó a cambiar así de repente, si a ella no le gustaban los vagos que no se esforzaban mucho. Y bueno, ahí tenemos un flashback y vamos 6 años al pasado, cuando Alicia vivía en Rusia. Resulta que un día en el colegio le dejaron un trabajo en grupo donde tenían que investigar en las tiendas que vendían, cómo lo hacían y todo por el estilo. Entonces Alicia estaba muy emocionada por hacer un buen trabajo y se esforzó en ir a las tiendas, preguntar y escribir un buen informe. Pero después se dio cuenta que sus compañeros de grupo no se tomaban tan en serio la tarea, preferían básicamente dejar todo para el final y tuvieron una discusión por no tomárselo en serio. A la final su informe no ganó el premio al mejor informe y esto la hizo sentir muy mal, ya que se esforzó bastante y se preguntaba que por qué los demás no hacían lo mismo. Entonces decidió enfocarse en hacer las cosas lo mejor posible ella misma y no esperar nada de los demás. Después de un tiempo esta volvió a Japón y empezó a estudiar pues en donde está ahorita, hasta que un día hizo plática con Kuse, que se la pasaba durmiendo en su pupitre y no le prestaba atención a nada. También veía que dejaba olvidados los libros, no era muy buena en educación física, o sea, era todo lo contrario a lo que le gustaba a Lisa. Hasta que un día estaban por llegar al festival escolar y a su salón le tocaba hacer una atracción. Entonces pues se dividieron las cosas y ahí Lisa empezó a esforzarse mucho más por crear algo bonito, algo que fuera destacable. También se quedaba hasta tarde tratando de hacer un traje o algo por el estilo y pues los demás sí se iban a su casa y esta sentía que le estaba pasando lo mismo que cuando estaba en primaria. En esas aparece Kuse, que le dice que debería irse a su casa, que no debería esforzarse tanto, pero bueno, esa le dice que deberían tomarse las cosas más en serio y que ella quiere hacerlo. En esas Kuse le muestran los papeles y
y le dice que el club de manualidades va a ayudarlos para que tengan las cosas más rápido, ya que el Q se había movido sus influencias para que le hicieran ese favor. Pero bueno, Alia, y entre lágrimas y enojo, le pregunta que qué tiene de malo que ella se quiera esforzar tanto. Pero Q se le dice que el festival escolar es algo que se debe hacer en grupo, que ese es el chiste, que participen todos, que lo disfruten, que ella simplemente no debe hacer todo. A la final Alicia se va y termina como dándole la razón a Kuse. Gracias a que Kuse había conseguido el apoyo del club de manualidades, pues todos se animaron más y empezaron a hacer las cosas mucho más rápido. Hasta que llegó el festival escolar, pues estos habían hecho su casita del terror o algo por el estilo, y a la final terminaron ganando. Por la noche, mientras todos festejaban el final con un baile, Alicia se sienta cerca de Kuse y le pide perdón por lo que le había dicho, y también le dice que tenía razón. Kuse le dice que no fue nada, que no debería pedirle perdón. También le dice que debe estar cansada de estar rechazando a chicos que le invitaban a bailar. Pero bueno, se le dice que está acostumbrada. Y ayer Kuse le dice que no esperaba menos de la reina del hielo, ya que ese había sido el apodo que le habían puesto en la escuela. Alicia le menciona que el apodo no le molesta, pero sí un poco lo del reina, ya que cree que es injusto, que aunque haya nacido con belleza y talento para algunas cosas, ella siempre se esfuerza mucho y eso es lo que ella quiere que los demás vean, y no simplemente su belleza. Luego esta le pregunta a Kuse que qué le gustaría que le diera como pago por haberle ayudado con el festival. El Kuse intenta negarse, pero bueno, esta no lo deja. Y a la final el Kuse le dice que le gustaría llamarla de un cierto modo, como darle un apodo, ya que al parecer eso es costumbre en Rusia. Entonces Alicia le dice que su familia la llama Alia y Kuse decide llamarla igualmente, y que él sería el único en el colegio de tener ese privilegio. Después llegan otros tres pendejos a seguir molestando y a invitarla a bailar, pero bueno, esta le dice que no sabe y sigue insistiendo. Entonces el Kuse decide intervenir y se la lleva, y decide pues bailar ahí. Y pues parece que desde ese momento Alicia pues se le empezó a mover el piso. Luego volvemos al presente, donde su hermana se había dado cuenta que pues parece que desde ahí pues ya le había empezado a gustar, y le dice a Alicia que pasar de amigos a novios es lo más típico que puede pasar. Masha también cuenta que su amigo Sa también era igual que ella con Kuse, y tiene una foto del supuesto Sa, pero pues no la podemos ver por el reflejo. A la mañana siguiente el Kuse se presenta en el salón del consejo estudiantil, ya que fue a cubrir a Yuki, y resulta que tenía que ir de compras con Masha. Al verlo se alegra bastante, ya que pues su hermana ha hablado mucho de él, pero cuando lo mira de cerca se queda perpleja y le pregunta que cómo se llama. Kuse le responde y esta queda aún más perpleja, y luego en ruso le dice que se vaya. Pero bueno, el Kuse se vuelve a hacer el pendejo, haciéndose que no entiende. Al parecer Masha es la amiga de la infancia de Kuse. Estos se van de compra, luego Masha se encuentra con varios peluches y cree que es buena idea comprar uno que se parezca a los miembros del consejo, pero Kuse le dice que al presidente no cree que le guste. A la final Masha decide comprar un peluche de un gato, ya que dice que supuestamente se parece a su hermana. Luego pasan a una tienda de té, donde Masha va a probar un té que prepara, pero Kuse menciona que si no sabe nada de eso, y piensa que su hermana sí era perfecto para ese tipo de cosas, ya que su madre le había enseñado. Y tenemos un flashback donde nos muestran que sus papás se habían separado. Kuse decidió quedarse con su padre, mientras que su hermana con su madre, y al recordar esto pone a Kuse un poco melancólico. Masha se da cuenta de esto, así que decide acercarse y lo abraza y comienza a sobarle la cabeza, diciéndole que todo va a estar bien. Entonces a Kuse eso le parece familiar. Pero bueno, después terminan separándose porque Masha lo quema con el té. Kuse y Masha regresan al salón del consejo estudiantil con las compras, y vemos que el presidente lo felicita ya que hicieron un buen trabajo. O bueno, al menos el Kuse, porque este ya sabía que si Masha hubiera ido sola, hubiera comprado un montón de peluches. Luego el presidente le vuelve a preguntar a Kuse que si se quiere unir al consejo, y Kuse le responde que no cree que fuera a hacer un buen trabajo y que tampoco conseguiría algo estando allí. Pero el presidente le dice que cuando él estuvo de vicepresidente hace unos años había hecho un buen trabajo. También le dice que no necesita un objetivo en concreto para quererse unir, y le pasa a contar que él se volvió presidente por la chica que le gustaba. También le enseñó una foto de él de hace 2 años en donde se veía que era pues más gordito, utilizaba pues gafas todavía y se le veía como una mirada apagada. Pero pues cuando se enamoró decidió cambiar todo eso hasta que logró convertirse en presidente. Y resulta y pasa que la novia es la vicepresidenta. También le cuenta que Masha se unió porque su novia se lo pidió. Y Masha le responde que ella también se quería unir, pero tampoco por un motivo en concreto, sino por lo que podría hacer en el consejo. Pero bueno, el Kuse todavía está indeciso de si unirse o no. Entonces el presidente le dice que se lo piense y que le responda después. Luego el Kuse le pregunta que en dónde está Alia, a lo que se le responde que está haciendo de mediadora entre el equipo de fútbol y de béisbol, ya que los dos quieren utilizar el campo y ninguno quiere ceder. Y como la vicepresidenta estaba resolviendo otros problemas, pues le tocó ir a Alia. Luego pasamos a ver a Alia, que intenta llegar a un acuerdo con los dos equipos, pero bueno, estos simplemente hacen es insultarse y burlarse de los demás, mientras que los dos capitanes no dicen nada. Alia propone que uno de los equipos se vaya al campo que queda cerca del río, pero ninguno quiere ceder tampoco.
Entonces Alia comienza a sentirse ignorada y se arrepiente mucho de haberse enfocado en hacer las cosas ella sola, ya que cree que por eso no ganó como experiencia para poderse desenvolver en ese tipo de situaciones. Luego comienza a llorar y en ruso pide que alguien la ayude. Y justo en ese preciso momento aparece el Kuse, que dice que lo envió el consejo estudiantil y que él es el encargado de asuntos generales. Pero después vemos lo que pasó realmente, ya que como Kuse estaba preocupado, escuchó un poco la conversación y decidió no interferir para que Alia ganara experiencia. Pero cuando la escuchó pidiendo ayuda en ruso, no le quedó otra opción que entrar a ayudarla. Kuse entra, se presenta y les pregunta que si el asunto se resolvería fácilmente si alguno de los dos accede a irse al río. A lo que ambos equipos responden que sí. Entonces este propone que el equipo de béisbol se vaya a jugar al río porque pues tienen menos miembros y que a cambio algunos de los del equipo de fútbol los ayudaran con sus cosas, pero eso se iban a negar otra vez. También Kuse se quedaba mirando fijamente a una de las managers del equipo de fútbol hasta que esta al fin habla y decide que las managers van a ayudar al equipo de béisbol y así el asunto queda solucionado. Luego Alia y Kuse se marchan y en el camino este le pide perdón por haberle interrumpido durante su oficio, trabajo, vaina que tenía que hacer, pero esta le dice que no pasa nada. Alia le pregunta a Kuse que cómo hizo para que el equipo de béisbol cediera, ya que ninguno de los dos quería hacerlo. También se dio cuenta de que este se quedaba mirando fijamente a la manager como si supiera que ella iba a hablar, algo que Kuse le responde que era fácil, ya que resulta y pasa que la manager está saliendo con el capitán del equipo de béisbol, entonces pues no se iba a negar a ayudarlo y para terminar con la discusión fácilmente. Más adelante se encuentra con el presidente que les pregunta si pudieron solucionar el problema y ahí el Kuse se da cuenta de que realmente todo había sido una trampa del presidente y que realmente al parecer la novia no estaba ocupada en ninguna cosa sino que envió a Ali a propósito. Kuse se lo dice el presidente, pero bueno, este pues lo acepta como si nada y le vuelve a preguntar que si quiere unirse, a lo que el Kuse le dice que sí. Ya por la noche Ali y Kuse se marchan para la casa y en el camino se le pregunta que si de verdad se va a unir al consejo, a lo que se le responde que Simón. También Alia le pregunta que si se va a unir para poder ayudar a Yuki a subir a la presidencia. Entonces Kuse le pregunta que qué haría si fuera así, que si acaso se rendiría. Pero Alia le dice que en el pastel nunca perro. Y como Kuse sabe que cuando ella dice algo es porque lo va a cumplir, entonces decide decirle que él la va a ayudar a llegar a la presidencia, que puede contar con su ayuda. Y a Alia pues se le salen las lágrimas y luego después se toman la mano. Y en ese preciso momento Alia le dice unas palabras en ruso y vemos que el Kuse pues queda impactado, pero no sabemos qué palabras fueron. También esto le hace recordar a su amiga de la infancia. Y Alia capta que el Kuse estaba pensando en otra chica. Esta se lo pregunta y el pendejo pues se lo confiesa. Así que al final Alia le da una cachetada. Pero todo sigue normal entre estos, así que deciden seguir caminando para sus casas. Al llegar a la casa de Alia, que si su mejilla está bien, que si quiere hielo, pero esto le responde que está todo bien. Y antes de que Kuse se vaya, Alia le da un beso en la mejilla, cosa pues que descoloca bastante al Kuse. Después vemos que Alia está en su cuarto lamentándose de lo que le había dicho Kuse, ya que resulta y pasa que le había dicho en ruso que le gustaba y estaba luchando con ella misma de que si le gustaba o no le gustaba y todo eso. También tenía en mente en enfocarse en hacer su trabajo en el consejo estudiantil y también se imagina diciéndole a Kuse que le gustaba, pero que este la terminaba rechazando. Al rato vemos que llega su hermana Masha y Alia nota que esta está como algo rara, algo triste. Esa le pregunta, pero Masha le responde que está todo bien. Masha también le dice que conoció a Kuse, que le había parecido un chico bastante encantador, que debería de ponerse las pilas y de dedicársele, o si no otra se lo va a robar. Pero Alia sigue diciendo que no le gusta. Vemos que el Kuse regresa a su casa, algo apenado por lo que le había dicho a Alia, pero también confirma que lo que le decía Alia en ruso realmente no era por molestarlo, sino que al parecer sí le gusta, pero bueno, es hombre. Y nosotros de hombre, hasta que no nos digan en la jeta y nos besen, no lo vamos a captar. Entonces mejor prefiere como creer que está jugando. También vemos un poco el pasado de este, donde sus padres al parecer discutían, porque al parecer su padre se la pasaba trabajando. Tal parece que por eso se fue a vivir solo y se cambió el apellido. Al llegar a la casa se da cuenta de que Yuki está ahí también. Cuando abre la puerta del baño resulta que esta pues estaba en toalla. Ya saben, la típica escena esta donde accidentalmente la ven en el baño sin ropa. Pero bueno, todo fue planeado por Yuki. Y bueno, ya saben que como esta está leyendo manga sobre este tipo de cosas, pues le quería montar un espectáculo y toda la cosa. Aunque al final el Kuse logra librarse de todo eso. Después, mientras hablan en la habitación, Kuse le cuenta a Yuki que va a ayudar a Alia a que sea presidente en el futuro. Y comienza a hacerle una de sus típicas bromas, gritando que Alia le había robado al hermano y todo eso. Pero al final le dice a Kuse que todo está bien, que no se siente mal ni nada, aunque no se va a dar por vencida. Luego, mientras Kuse la peina porque esta se lo pidió, le pide perdón y le dice que no piense que la odia. Luego esta se va a su habitación y allí nos damos cuenta que esta se alegra de que alguien esté motivando por fin a su hermano, aunque dice que no va a perder contra Alia. A la mañana siguiente
siguiente vemos que el Kuse se levanta de lo más tranquilo y le parece raro de que Yuki no esté por allí. Pero al bajar los pies de la cama, Yuki le agarra a uno asustándolo, ya que resulta que se había escondido debajo de esta, pero después se atora y no puede salir. Entonces le pide ayuda al Kuse, aunque bueno, este no la quería ayudar, sino como que la quería mandar con San Pedro. Ya en el colegio vemos que Aria está más nerviosa de lo normal, y al llegar Kuse lo nota algo diferente, lo ve como más guapo y como con cara de preocupación o algo así. Más tarde, mientras estaban en clase de educación física, Aria hace un buen saque en voleibol, mientras que al Kuse le dan un balonazo en la cabeza por detrás. Entonces este decide salir a tomar un poco de aire y Aria sale para preguntarle que si se encuentra bien, que si no le gustaría ir a la enfermería. Pero bueno, el Kuse le dice que está todo bien, aunque Ale insiste y lo toca para ver si no tiene fiebre. Y en esas, pues Kuse le mira la personalidad y recuerda unas palabras que le había dicho Yuki en la noche, que tal vez Alia era Tayae. Luego se van a tomar un poco de agua, pero Kuse vuelve a mirarla sin querer y se pone más caliente, así que decide mojarse toda la cabeza. En esas aparece Masha, que lo ve todo mojado, entonces decide secarlo con su toalla. Pero vemos que Alia se lo lleva y le dice a Masha que regrese a su clase. Ya en el camino, Kuse le pregunta a Alia que está más amable de lo normal y esta le dice que desde que llegó en la mañana lo nota algo raro. Entonces Kuse le responde que está así porque no le dio tiempo de desayunar. Y pues Alia se emperra porque creía que Kuse pues estaba mal por lo que le había dicho ella en la noche o por otra cosa y no simplemente por comida. Entonces pues se va enojada. Más tarde, al terminar las clases, se dirigen al salón del consejo estudiantil. Pero cuando llegan ven algunos miembros del equipo de béisbol y de fútbol que salen como corriendo asustados. Cuando abren la puerta se encuentran con otra estudiante con una mirada matadora, que resultó ser Chisaki, la novia del presidente. Y resulta que esta es bastante temida en la escuela porque, bueno, se maneja una gran fuerza bruta y a todo el que no quiera hacer caso lo amenaza con mandarlo con San Pedro. Y ahí vemos que el presidente es muy cariñoso con esta y tienen al parecer una bonita relación. Al rato terminan de llegar todos los miembros del consejo, entonces el presidente le pide a Kuse que se presente. Este lo hace y le cuenta a todos que el próximo año va a apoyar a Alia a la presidencia. Después de la presentación del Kuse y decir que es básicamente un otaku, que le gusta el manga y el anime y le pueden hablar de cualquiera que le va a responder, Yuki necesita ir a atender un asunto que tiene que ver con el consejo, así que le pide a Alia que la acompañe. Cuando van por el camino, Alia le dice a Yuki que quiere hablar con ella, así que deciden ir a un salón vacío. Alia le dice a Yuki que Kuse la va a ayudar con la presidencia y todo eso, pero que no piensa disculparse, a lo que Yuki le contesta que está bien, que de verdad no necesita disculparse, no ha hecho nada malo. Después Alia intenta preguntarle que si le gusta Kuse, pero pues no lo hace, aunque Yuki sí le responde, le dice que lo quiere más que sus propios padres. Y luego le pregunta a Alia que siente ella, que sí lo ama, y la presiona y presiona y presiona hasta que Alia por fin confiesa que no va a perder y que Kuse básicamente es de ella. Mientras tanto, Kuse trabajaba con Masha y vemos que la novia del presidente pues es un poquito torpe y tumba todas las cosas, así que el presidente la manda a hacer otras cosas. Después Masha decide hacer té para descansar y Kuse le pregunta que si acaso en Rusia no tomaban té solo en invierno, a lo que Masha le responde que por su madre pues básicamente todos los días tomaban té y pues al parecer la madre es japonesa. Masha también le dice a Kuse que sabe bastante de Rusia, a lo que este pues le saca el cuerpo y le dice que veía muchas películas rusas con su abuelo. Aunque es mentira, él sabe ruso porque se mató estudiando. A la final Masha prepara su té bien sabrosongo y lo acompañan con mermelada. También vemos que Kuse recuerda un poco a su madre y que a esta también le gustaba mucho el té. Al rato regresan Yuki con Alia y vemos que pues Alia ahora está como más competitiva en no perder contra Yuki y se siente mucho más pegada a Kuse, inventándole una excusa ahí de que en Rusia es de mala suerte sentarse en la esquina de una mesa. Y Kuse pues ya sospechaba que Yuki había hecho algo. Al terminar las clases, Kuse y Alia se dirigen a su rancho. Pero en el camino Kuse le pregunta a Alia que si le gustaría entrar a un restaurante y pues esta creía que iba a ser una cita, pero no era así, sino que era para planear sobre lo de la presidencia en el futuro. Y ahí vemos que Alia se pidió un montón de postres, luego se le pregunta que si no estaba saliendo con Yuki, pero Kuse le deja muy claro que en el pastel, aunque no le cuenta que es realmente su hermana. Pasando el tema de la presidencia, este le dice directamente que no lo van a tener fácil y le explica que existe algo llamado el Congreso Estudiantil, en donde los aspirantes compiten en debates y de ahí poco a poco pues van saliendo o van siendo eliminados entre comillas, porque ahí es donde básicamente pues ganan popularidad, pues votos obviamente. Entonces que va a estar muy difícil competir contra Yuki porque esta es muy popular y que el presidente que está actualmente también había ido a esos debates, pero pues no era como el favorito, aunque las cosas cambiaron porque el periódico empezó a hablar de él con la intención de burlarse, pero luego vieron el cambio físico y el cambio académico que obtuvo y la gente pasó a verlo como una historia de superación, logrando así ganar mucha popularidad y por eso ganó.
Entonces que no tiene mucho sentido ir de frente contra Yuki y que podrían utilizar el discurso de final de año como ayuda para catapultarse. También le dice a Alia que simplemente diga lo que piensa y que no mienta, que eso atrae mucho a la gente. Después de un rato del Q se hable y hable. Y pues como Alia se molestó porque mencionaba mucho a Yuki, esa decide darle un poco de su helado con la misma cuchara. Y pues sí, fue básicamente un beso indirecto. Al terminar ya la plática acerca de la presidencia, el Kuse se pide una comida bien picante y luego le pregunta a Alia que si quiere un poco. Pero luego recuerda de que no es muy buena para el picante, aunque bueno, Alia se lo acepta y termina quemándose bastante. Al rato deciden irse para la casa y en el camino Alia le pregunta a Kuse que con quién se uniría Yuki, pero él se le responde que no hay ningún problema, ya que pues Yuki se las va a arreglar, pero que sí tendrían un problema si se uniera con una compañera llamada Taniyama. Y a la mañana siguiente vemos que Yuki presenta a su compañera, que resultó ser esta chica llamada Ayano, y al parecer Kuse y ella se conocen, y Kuse se queda mirando a Yuki con cara de está jugando sucio, mija. Si les gustó y quieren que sigamos resumiendo esta vaina, dejen su buen like y un comentario. Lleguemos a 300.000 likes. Ok, nos vemos en el próximo video. Chao.